Y en este momento estamos haciendo el trekking más importante del Chaltén, la Laguna de los Tres, y donde siempre vamos a tener al Cerro Fitzroy de fondo. En este video vamos a realizar el trekking más espectacular de la Patagonia Argentina, y aunque es complicado, es apto para todo público. No te voy a mostrar el típico video donde la gente le gusta mostrarse para demostrar lo cansado que está y que llegó. Acá te vamos a dar datos útiles para este trekking de los más exigentes de Argentina. Acá no usamos ChatGPT ni ninguna otra inteligencia artificial, es todo basado en nuestra experiencia. Algo que no te muestran en ningún lado es el minuto a minuto. Sí, veremos todo lo que tardaremos en hacer este trekking y daremos recomendaciones que no vas a encontrar en ningún otro lado. A nosotros nos hubiese gustado saber todo esto antes de hacer esta caminata. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte al canal para conocer cada vez que subimos un video. Además, si tenés alguna consulta, no dudes en dejarla en los comentarios que la responderemos lo más rápido posible. La salida del trekking se puede hacer desde dos lugares. Una es por el sendero principal, que es el que sale desde el centro del Chaltén, y la otra es la que hicimos nosotros, desde Río Eléctrico. Esto nos parece lo mejor. Hay que llegar en auto o en transfer. Lo ideal es en transfer, así luego podemos volver por el otro lado, por la entrada principal, y conoceremos lugares muy diferentes. Antes esta salida era desde la Hostería del Pilar, pero ahora cambió. Tengan en cuenta que es un trekking de todo el día, así que lo ideal es arrancar a la mañana lo más temprano posible. Antes el ingreso era gratis, ahora para ingresar al Parque Nacional hay que pagar un ticket. Si querés ver todos los precios del Chaltén, te dejo un video en la descripción para que veas cuando termines de ver este. Nosotros salimos de la entrada al Parque Nacional Los Glaciares a las 8:54. El sendero desde aquí comienza muy tranquilo, es todo bastante llano, a diferencia de que si comenzamos por el sendero principal, que al principio es bastante empinado. Al comienzo, por más que haya mucha gente, uno va muy tranquilo porque la zona y los caminos son muy amplios. El primer trayecto es hasta el campamento Poincenot y son unos 5 kilómetros. Hay algunas piedras, pero el camino es bastante tranquilo. Es muy importante llevar calzado de trekking. Ustedes verán este camino y no parece tan importante, pero más adelante les aseguro que lo será. Así como esta, a lo largo del video les iremos dando muchas recomendaciones para hacer este trekking, al que sin dudas hay que ir bien preparados. Hay paisajes increíbles, veamos hacia donde veamos. Bosques de lengas, pequeños arroyos y mucho más. Más adelante hay alguna que otra subida, pero nada difícil. En 20 minutos llegamos a este cartel que divide el sendero a Laguna de los Tres, que es el que hace la mayoría, y Piedra del Fraile. A lo largo del camino nos iremos cruzando con muchos carteles. Todo está perfectamente señalizado. Algo bueno del trayecto es que los caminos van cambiando. Por momentos estamos por llanuras patagónicas enormes y por momentos estaremos metidos en el medio del bosque. Aquí se respira una tranquilidad diferente y se siente el aire mucho más puro. Ya estamos cerca de completar la hora de caminata y nos cruzaremos con este pequeño puente que marca lo que hablamos antes, de la llanura y las montañas al bosque patagónico. Fíjense que alguna subida tenemos que hacer, pero nada complicado por ahora. En el medio, si tenemos suerte, nos iremos cruzando con algunas especies de la región. A este portal de entrada al Parque Nacional Los Glaciares llegamos en 54 minutos desde que salimos. Acá verán que dice Senda del Pilar, porque justamente así se llama este camino, por lo que decíamos antes, salía desde la Hostería del Pilar. Ahora comienza a tan solo unos metros. Esto se hizo más que nada para no molestar a los huéspedes de este alojamiento. 10:17, ya casi una hora y media de salir, estamos llegando a uno de los puntos fuertes de este sendero, que es el mirador del glaciar Piedras Blancas. Para llegar hasta aquí el camino se mete dentro del bosque, hay algunas subidas pero tranquilas. Cerca de completar el segundo kilómetro empezamos a tener vistas del glaciar Piedras Blancas. Si fuésemos por el ingreso principal del trekking no lo veríamos nunca. Aquí hay varios miradores. Lo tendremos durante varios metros a nuestra derecha y les podemos asegurar que es una vista espectacular. Al mirador principal llegamos casi cumplidas las 2 horas de caminata, 10:43.
Algo hermoso de esta zona es que se respira una tranquilidad enorme. A pesar de que este sendero lo hace mucha gente, por momentos nos sentiremos completamente solos. En los carteles siempre verán kilómetro tanto de 5, pero en realidad son 5 kilómetros de la senda del Pilar, que es la que conecta el río eléctrico con el campamento Poincenot. Unos metros antes del campamento es donde nos uniremos a los que hicimos este sendero y los que comenzaron desde el centro del Chaltén. En 2 horas exactas comenzamos el tercer kilómetro de caminata. En el camino no solo veremos el glaciar Piedras Blancas, sino que también veremos otras montañas muy lindas a nuestro alrededor. Al kilómetro 4 llegamos 11 y 22. Estamos haciendo 1 kilómetro cada 40 minutos aproximadamente. Puede parecer lento, pero lo hicimos con mucha tranquilidad y parando todas las veces que quisimos, ya sea para descansar o para comer algo. Para el último kilómetro antes de llegar al campamento se nos abre el bosque y caminaremos por una llanura enorme con vistas hermosas en donde podremos ver ya un poco más de cerca el Cerro Fitzroy. Tardamos un poco menos de 3 horas en llegar al campamento Poincenot. Este es el lugar ideal para descansar un poco porque se viene la parte más exigente. Aprovechen para sentarse un rato y recargar energías. Además, aquí hay una especie de baño. Y decimos una especie porque es un baño seco, cerrado y no mucho más. Eso sí, tengan en cuenta que la limpieza no suele ser muy buena. También se puede acampar en este lugar con reserva previa. Mucha gente elige hacer esto para dormir en un entorno espectacular y hacer además más amena la caminata. 11:47 salimos para hacer el próximo tramo, el más duro del trayecto. Una recomendación es vestirse en capas. Por lo general a la mañana suele hacer mucho frío en la zona, pero a medida que vamos caminando, levantaremos temperatura y el calor empieza a apretar, especialmente en días soleados. No se confíen por la temperatura que hace en el pueblo, aquí es completamente diferente. Una vez que pasamos el campamento hay un río que tiene agua apta para tomar, así que aprovechen y recarguen sus botellas porque luego hasta la laguna ya no será posible. Salimos del campamento y tendremos algunas subidas, pero nada para preocuparse, más adelante sí será el momento. Ahora comenzaremos la parte más dura del trayecto. Fíjense ese cartel con recomendaciones. Arriba de todo dice tiempo estimado 1 hora. Bueno, eso es si estás muy bien preparado físicamente. Vamos a ver cuánto tardamos. Comenzamos estas cuestas a las 12:07. Al principio nos metemos en un bosque donde la cuesta es bastante moderada. Acá los senderos son un poco más angostos, por lo que nos juntaremos con bastante gente. Miren esta vista para atrás, ya subimos bastante y les podemos anticipar que no es nada. Ahora sí, llegamos a una de las partes más complicadas. Estas subidas están llenas de piedras y es muy empinado. Por eso también anteriormente recomendábamos las zapatillas de trekking. Con unas deportivas comunes nos podemos llegar a patinar y lesionarnos en este lugar no es una opción. No está torcida la imagen, es así como se ve para arriba. Acá, como decimos, se empieza a juntar más gente debido a que el camino es más angosto y todavía falta lo peor. Todo esto ya subimos y ahí vemos lo que nos espera. Algo hermoso que pasa en este trekking es que uno se va cruzando con personas que están regresando y constantemente nos dan aliento para que la subida sea más amena y con más energía. Se vive un clima de camaradería espectacular. Todos estamos por lo mismo y todos queremos llegar no solo por la belleza que nos encontraremos, sino como un desafío personal. Ya de a poco vemos cada vez más cerca nuestro faro, el Cerro Fitzroy. Toda esta parte es prácticamente imposible hacerla sin frenar, y encima cuando uno frena está en pendiente, por lo tanto tampoco es muy cómodo. En las imágenes se puede ver, esto lo hace gente de cualquier edad, con ganas y tiempo se puede lograr, y les podemos asegurar que la recompensa lo vale. Otra recomendación fundamental es llevar bastones de trekking, ya que nos ayuda mucho a subir, especialmente en este sector. Si no tienen, como la mayoría de la gente, en el centro del Chaltén los alquilan a muy bajo precio. No hace falta llevar el par, si son dos pueden compartirlos y llevar uno cada uno y será suficiente. Lo mismo pasa con el calzado de trekking, en el centro hay varios lugares que alquilan. Hay varias personas que este trekking lo hacen con guía.
Si quieren pueden hacerlo de esta manera, pero sepan que se puede hacer perfectamente solos. El camino es largo, pero está perfectamente señalizado, es imposible perderse. Además, hay mucha gente, si tenés algún problema, alguien te ayudará seguro. Fíjense cómo nos mintieron con el cartel anterior, son las 12:42, es decir, pasaron 35 minutos y nuevamente tenemos un cartel que dice que falta una hora. Las vistas para atrás son impresionantes, además demuestra cuánto fuimos subiendo. Hay sectores realmente muy complicados. Imaginen que esta parte, por ejemplo, en invierno, está llena de nieve y además debe hacerse con crampones. Es por eso que invierno es temporada baja y prácticamente nadie viaja al Chaltén. Recién para octubre es lo recomendable, hasta mayo aproximadamente. Hay bastante tránsito en algunos lugares, pero todos colaborando para ayudar a los que estamos subiendo. El Cerro Fitzroy está cada vez más cerca. Y cuando pensamos que ya estábamos, nos queda la última subida. Fíjense que el reloj dice 13:37, que es cuando empezamos la última cuesta. Tardamos 19 minutos, pero el objetivo está cumplido y tener estas vistas hacen que el esfuerzo haya valido mucho la pena. Aquí hay que aprovechar para comer algo que nos trajimos del pueblo, en nuestro caso, una vianda que compramos en nuestro alojamiento. Les dejamos un poco con estas vistas para que vean lo alucinante que es este lugar. El cansancio realmente vale la pena, la recompensa es enorme. La inmensidad del Cerro Fitzroy con la laguna color esmeralda abajo es algo que se te va a grabar en la cabeza para siempre. Si todavía les queda un poco de energía, pueden subir por el lado izquierdo de la laguna y van a encontrar la laguna sucia, también muy lindo. Si venimos solo al Chaltén para ver esto ya vale completamente la pena. Mapa. En esta zona no hay señal de celular. Pueden descargar la aplicación maps.me y ahí con la señal GPS pueden ver distancias, recorridos y mucho más. Para todos, los senderos son autoguiados, es decir, uno puede hacerlo simplemente siguiendo los carteles. Hay agencias que ofrecen tours y nos darán todo el equipo, pero para nosotros no vale la pena. Agua, siempre llevar botellas para recargar. En el camino van a encontrar varios cursos de agua en donde se puede recargar. Lo que hay que tener en cuenta es que sea agua que corre, nunca estancada. Lo bueno de ir recargando es que no llevará mucho peso. Comida. La mayoría de los alojamientos ofrecen viandas para los trekkings, pero obviamente la pueden armar ustedes mismos. ¿Qué incluyen estas viandas? Para que se den una idea de lo que hay que llevar para estar preparados, incluyen una barrita de cereal, caramelos, un snack que puede ser un muffin, frutos secos, un sándwich, una o dos frutas y agua. Con esto prácticamente será suficiente para pasar el día de senderismo. Equipo, calzado de trekking, ya sean botas o zapatillas, más que recomendable es algo obligatorio. Si no tienen, no se preocupen, en el centro pueden alquilarlo a muy bajo precio. Lo mismo pasa con los bastones, se pueden alquilar y son fundamentales especialmente para la segunda parte del tramo. Medias, gorra, anteojos de sol, no se confíen con el clima que hace en el Chaltén. Posiblemente en esta caminata nos crucemos con varios climas diferentes. Siempre llevar un par de medias extra por si llueve, se nos mojan o simplemente porque nos molestan. Además, gorra y anteojos de sol es fundamental. Mochila. Lo ideal son mochilas de trekking que tengan un agarre también en la cintura. Importante intentar llevarla con poco peso. Después de tantos kilómetros lo agradeceremos. Medicamentos. Llevar cosas básicas. Algunas curitas, antiinflamatorios, gasas, protector solar y todo lo que consideren necesario para estar todo un día en el medio de la nada. Ropa. Vestirse en capas y si tenés ropa técnica mejor, aunque no es 100% necesaria. La ropa térmica y con poco peso es lo ideal para poder sacártela, dejarla en la mochila y seguir caminando liviano.
Después de disfrutar un poco más de una hora la laguna, la vuelta ya es otro tema. Todavía tenemos que desandar todo lo que hicimos o incluso más, porque lo ideal es volver a través de la senda que nos lleva al centro de la ciudad y de paso conoceremos otra zona completamente diferente a la que hicimos a la ida. Por ejemplo, conoceremos la Laguna Capri, un oasis en medio de esta cansadora vuelta. El lugar ideal para descansar un poco y mojarse los pies para relajarse. La llegada al pueblo es otro punto a destacar. Los bares y restaurantes nos esperarán con un happy hour. Es momento de festejar porque hicimos este trekking complicadísimo. La gente está celebrando en los diferentes lugares y no podemos ser menos. Ideal para sentarse, tomar, comer algo y ya irnos a dormir temprano, porque otra aventura nos espera la mañana siguiente en el Chaltén. Nosotros elegimos hacer la Laguna Torre, la otra imprescindible del pueblo. Los invitamos también a ver ese video. Esperamos que les haya gustado el video y les sirva para su próximo viaje al Chaltén. Los invitamos a suscribirse al canal que tenemos muchos videos de este destino y más. Nos vemos la semana que viene.